Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. Alrededor solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor, solo estamos tú y yo. Estamos tú y yo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra
su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar en el abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar el abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. El título de este mensaje es Salmo 91, segunda parte. La semana anterior hicimos una introducción al Salmo 91 y comprendimos que este es un salmo de confianza. Además, vimos que el Salmo 91 no tiene título en el texto hebreo, por lo cual su autor es anónimo y tampoco conocemos el tiempo en el que fue compuesto. Estudiamos que el Salmo 91 fija la atención del lector en la protección de Dios para los suyos, aun cuando nos encontremos en adversidades extremas y riesgos inmensos. Observamos que el Salmo 91 nos recuerda que la presencia del Señor es real y que esta marca la diferencia en la vida del creyente, especialmente cuando se enfrentan grandes pruebas y desafíos. Asimismo, seguimos el patrón discernido y propuesto por los eruditos Michaelis y Maurer para desglosar la composición del Salmo y lograr un mejor entendimiento del mismo. Es bueno que repasemos dicho patrón de nuevo. De los versículos del 1 al 13, encontramos la primera y la segunda voz que cantan interactuando y alternándose entre ellas. Y finalmente aparece la voz de Yahvé en el desenlace del Salmo, un oráculo divino, como una tercera voz en los versículos del 14 al 16. Al parecer, la primera voz es la del que instruye, al que llamamos el instructor. La segunda voz es la del que ora, al que llamamos el orante. Y obviamente, la tercera voz es la de Dios, es decir, la voz divina. Leamos entonces la totalidad del Salmo nuevamente, con el fin de recordar en qué porciones se encuentran cada una de las tres voces que conforman la composición de este precioso salmo. Salmo 91, versículos del 1 al 16. Primeramente aparece
la voz del instructor como esta primera voz que abre el Salmo diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Aquí entra la segunda voz, que es la del orante. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Regresa la primera voz, la voz del instructor dirigiéndose al orante. Porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio. Escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Vuelve la segunda voz, la del orante, y dice: porque has puesto al Señor, que es mi refugio. Y aquí nuevamente está el instructor hablando al orante: al Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, y hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Entonces encontramos ahora en el Salmo la tercera voz, que es la más importante. La voz de Dios, en forma de un oráculo divino musicalizado, diciendo acerca del orante: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. La semana anterior también vimos el punto número 1 de nuestro estudio, el cual fue el siguiente: seguridad total en Dios. Y nos acercamos a los primeros 2 versículos del Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Observamos que en este texto el salmista afirma su confianza en Dios con un claro enfoque en el carácter divino, utilizando 4 nombres de Dios. El que habita al abrigo de Elyon morará a la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. De hecho, la historia de la fe está escrita en los nombres de Dios. Desde la creación vemos el nombre del Dios creador, Elohim. Dios fue conocido por Abraham como Elyon y por los patriarcas como el Shaddai. Entonces Abraham conoció a Dios como Elyon, el Altísimo, el más alto. Y además los patriarcas, que también incluyen a Abraham, conocieron a Dios como el Omnipotente, el Todopoderoso, el Shaddai. Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3 como el yo soy, Yahvé. El salmista entonces nos hace ver que hoy podemos poner nuestra confianza y refugiarnos en el mismo Dios de estos hombres de fe. Hoy nos corresponde ver el punto número 2 de nuestro estudio, el cual es el siguiente: protección divina ante la prueba. El salmista describe cómo es la protección de Dios y afirma su confianza de que cada creyente puede recibirla. Y explica varios aspectos de esta protección para cada uno de nosotros. Es importante notar que el compositor del Salmo habla en segunda persona del singular, tú, en todo momento. No de forma general utilizando vosotros, sino de forma particular utilizando tú. En otras palabras, el compositor dirige el salmo de manera personal y directa a alguien necesitado de la protección de Dios.
La intención del salmista es sin duda nutrir la confianza de los fieles atribulados, alentando a cada uno a encontrar refugio en el Señor para todos y cada uno de los problemas de la vida. Y es evidente que el salmista quiere resaltar que la protección de Dios se manifiesta en un mundo lleno de una gran variedad de peligros y amenazas. De hecho, abarca una gama tan amplia de situaciones que no parece dejar nada al azar. Hoy profundizaremos en los versículos del 3 al 6, en los que encontramos que Dios nos ofrece una protección versátil. La mayor parte de los peligros que el salmista especifica son de un tipo que golpea sin previo aviso, contra los cuales los más fuertes están tan indefensos como los más débiles. El pensamiento central del Salmo es que Yahvé, el Dios del pacto, rescatará a los suyos independientemente del peligro que los amenace. El compositor del Salmo hace un juego entre una metáfora que se enfoca en imágenes de un ave que protege a su cría y una metáfora de imágenes de índole militar. Los versículos 3 y 4 describen a Dios como el que auxilia al perseguido. Vamos al versículo 3. Porque Él te libra. Esta palabra también puede traducirse como salva. Porque Él te libra o salva del lazo del cazador. Esta es una metáfora que se refiere a una trampa para pájaros. Debido a que las aves deben tocar el suelo para comer, beber y anidar, son vulnerables a los cazadores astutos. Dicha metáfora, que utiliza la imagen del lazo, red o trampa del cazador, es frecuente en el Antiguo Testamento. Como ejemplo podemos ver el siguiente texto sapiencial o de sabiduría en Eclesiastés 9:12. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora, así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa. También los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. También David escribió en el Salterio, en el Salmo 124 y versículo 7, nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Entonces, el salmista, en el capítulo 91 y versículo 3, usa una figura que expresa que Dios puede librar al creyente de los intentos malvados que buscan privarlo de la vida. Dios rescata al creyente incluso cuando ya está atrapado en el peligro, cuando ya ha caído en la trampa. Lo siguiente que el salmista dice en el versículo 3 es: y de la pestilencia mortal. Por favor, repitan conmigo la palabra pestilencia. El sentido completo es: porque Él te libra o salva de la pestilencia mortal. El texto hebreo parece referirse a una enfermedad, posiblemente de la peste bubónica o a cualquier otro tipo de epidemia. Y asimismo, esto puede asociarse con situaciones en las que el pueblo sufría el asedio de los enemigos en tiempos de guerra, porque era bajo estas condiciones de acorralamiento cuando las pestes solían propagarse aún más entre el pueblo. Ahora bien, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, en lugar de pestilencia, registra el término palabra. Fue por eso que les pedí que repitieran el término pestilencia. Porque los eruditos que tradujeron la Septuaginta del hebreo al griego, en lugar de escribir pestilencia, escribieron palabra. Y esto se debió a lo siguiente: los términos pestilencia y palabra en el hebreo son muy parecidos.
El término en hebreo para pestilencia es dever. Y el término que se traduce como palabra es davar. Por favor, noten la inmensa similitud entre estas dos palabras, dever y davar. Prácticamente sus consonantes son exactamente iguales. Y la diferencia más obvia está solamente en sus vocales. Entonces, dever es pestilencia y davar es palabra, como ya les he dicho. Y es por este motivo que la Septuaginta, en lugar de incluir pestilencia, incluye palabra. Ahora, debido a que la palabra pestilencia aparece nuevamente en el Salmo, en el versículo 6, existe una alta probabilidad de que originalmente el salmista se haya referido a que Dios lo libraría de davar, de la palabra mortal. Veamos cómo traducen este versículo los eruditos judíos de la Septuaginta. Porque Él me librará del lazo de cazadores y de palabra iracunda. Noten cómo ellos escriben palabra y no pestilencia. Otra posible traducción es palabra mortal o palabra destructora en lugar de pestilencia mortal. En el caso de que el salmista se haya referido a la liberación divina de una davar, es decir, de una palabra mortal o de una palabra destructora, esto implicaría la protección de Dios frente a una calumnia, difamación, engaño, complot, confabulación, maldición o hechizo. Esto es totalmente congruente con la secuencia que muestra David en el Salmo 38:12. Los que buscan mi vida me tienden lazos. Los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Volvamos a nuestro texto base. El salmista continúa haciendo aún más evidente la imaginería de un ave madre que protege a su cría de un ataque. Y dice en el versículo 4, con sus plumas te cubre. Por favor, repitan conmigo, cubre. Esa es la palabra hebrea sahaj, que significa hacer inaccesible. Es decir, con sus plumas te hace inaccesible con el fin de brindarte protección. Y bajo sus alas hallas refugio. Da la idea de cuando las alas de un ave están totalmente extendidas. Sin embargo, el compositor del Salmo indica que la protección es bajo las alas del mismo Dios, haciendo un marcado contraste entre la muerte segura y el lugar más seguro. En otras palabras, un contraste entre la trampa y ya sea la pestilencia o la palabra mortal y el cobijo seguro de las alas divinas. David ora en el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Desde la Torá o la ley, y específicamente en el Cántico de Moisés, encontramos que el cuidado de Dios sobre los suyos es ilustrado de esta manera. Vamos a Deuteronomio 32:11. Como un águila que despierta su nidada,
que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. De la misma manera en la que el águila fuerza a los aguiluchos a salir del nido para que aprendan a volar y a valerse por sí mismos, así el Señor condujo a su pueblo por el difícil tiempo de la esclavitud en Egipto hacia la libertad y en su peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Y al igual que un águila, el Señor estuvo vigilante, revoloteando sobre sus polluelos para rescatarlos en caso de que cayeran en picada y llevarlos seguros sobre sus propias alas. ¡Qué metáfora tan maravillosa de la protección divina del Señor sobre nosotros! En el Nuevo Testamento, Jesús dice las siguientes palabras en su lamento final sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? La nación de Israel, al contrario de los polluelos que acuden a su madre en búsqueda de protección, rechazó al Mesías y rehusó volverse a Dios. Regresemos a nuestro texto base y notemos ahora cómo el salmista combina la imagen de la protección de un ave madre con la fuerza sólida de una armadura militar que protege en una batalla. En la parte final del versículo 4 dice: escudo y baluarte es su fidelidad. El escudo era grande y estático, y la adarga o baluarte era pequeño y móvil. Esto habla elocuentemente de que la fidelidad de Dios nos rodea ofreciéndonos distintos tipos de protección para circunstancias diversas. Dios actúa respondiendo conforme a nuestras necesidades en las diferentes batallas y conflictos de la vida. Nuestra confianza y seguridad es su fidelidad. Versículo 5. No temerás el terror de la noche. Por favor, repitan conmigo: terror. Esa es la palabra hebrea, pajad, que describe un miedo debilitante, que deshabilita y ya no deja funcionar a un individuo. Un miedo que paraliza. La noche describe la vulnerabilidad de estar en la oscuridad. Lo que el salmista expresa denota que Dios también puede librar al creyente de males o enfermedades que atacan la mente, como el pánico, ansiedad, pavor, espanto, horror, desasosiego, entre otros. Ahora, el salmista continúa exponiendo ataques que van dirigidos ya no a la mente, sino al cuerpo. Primeramente por medio de un agente humano, como lo es un enemigo que lanza una flecha. Y escribe: ni temerás de la flecha que vuela de día. Entonces, noten que el salmista prevé protección tanto en la noche, cuando dice terror de la noche, como en el día, cuando dice la flecha que vuela de día. Es decir, él está seguro de que el cuidado de Dios está activo y vigente en todo momento, ininterrumpidamente. El salmista prosigue hablando de un ataque al cuerpo, pero que ya no es por medio de un enemigo en una batalla, sino por medio de un agente no humano, como la pestilencia, la plaga y la epidemia. Versículo 6. Ni la pestilencia que anda en tinieblas. Pestilencia es el término de ver. Ni la destrucción. Por favor, repitan conmigo: destrucción. Esa es la palabra hebrea ketev, que se puede traducir también como plaga o mortandad.
que hace estragos en medio del día. Fíjense cómo sigue alternando entre el día y la noche, pero ahora hablando de las tinieblas y del mediodía. Varios eruditos sugieren que lo descrito por el salmista en los versículos 5 y 6 alude al ataque de fuerzas demoníacas. Por ejemplo, la pestilencia anda en tinieblas. De hecho, el Talmud judío dice que este salmo puede ser utilizado en caso de ataques demoníacos. Y aun cuando el salmista no hubiese tenido estas ideas en mente al escribir el salmo, es importante notar que los judíos sí le dieron al mismo un amplio uso para repeler los ataques demoníacos. Lo importante es comprender que de toda actividad humana o demoníaca, la persona que habita en el lugar secreto del más alto, al abrigo del Altísimo, está protegida. En efecto, la protección de Dios para nosotros es versátil. Para ciertos creyentes, este salmo ofrece algunas de las promesas más reconfortantes de toda la Biblia. Sin embargo, para otros, estas promesas pueden parecer poco realistas. Seamos honestos. Para los fieles que han experimentado una tragedia, estas promesas podrían sonar hasta crueles. ¿Cómo debemos responder a este salmo cuando la calamidad golpea, ya sea a nosotros mismos o a los que amamos? Cuando aparentemente la protección que esperábamos de Dios no sucedió. Cuando atravesamos por la expectativa frustrada de que el cuidado de Dios iba a llegar y al parecer nunca llegó. Te pido que me des la oportunidad de responder a esto en nuestros siguientes estudios del Salmo 91. Por lo pronto, quisiera finalizar citando a Charles Spurgeon, quien dijo: es imposible que ningún mal acontezca a aquel que es amado por el Señor. Para este el mal no es en realidad mal alguno, sino una forma misteriosa de bien que, por el momento, nos resulta incomprensible. Las pérdidas se transforman ahí en ganancias. La enfermedad conlleva su propia medicina. Los reproches son su honra. La muerte es ganancia segura. Quisiera invitarte a que oremos juntos. Amado Dios, gracias por nutrir nuestra confianza en ti a través de este salmo tan precioso. Gracias por hablarnos tan directamente a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy damos gloria y honra a ti y reconocemos que tenemos batallas, Señor, en nuestras emociones, en nuestras mentes. Peleamos con inseguridad, con miedo, con ansiedad. Pero hoy sabemos que tu protección puede librarnos del terror. Y hoy recibimos alivio emocional, paz en nuestra mente, Señor. La paz que tú ofreciste, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hoy anhelamos estar completamente seguros espiritualmente. Podemos confiar en ti totalmente.
en tu protección versátil para nosotros frente a las diversas pruebas de la vida. Gracias, Dios, te damos con todo nuestro corazón por renovar nuestra confianza, por aumentar nuestra fe en medio de la aflicción. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto y saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Dios. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho, haciendo lo que Pablo expresa en la carta a los Romanos: creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero tal cual soy, vengo a ti. Perdona mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz para salvarme y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Jesús. En tu nombre, que es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, hemos orado. Amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás.
que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo ha